Hola, ¿qué tal? Hoy estamos con Marcela Dolores Guerra Osorno. Bienvenida, Marcela. Muchas gracias. Ella es activista y viene a platicar con nosotros sobre un tema muy especial, sobre el feminismo, Ujú. la forma en la que la sociedad ha retomado este tema activista. Sabemos que la emancipación femenina surgió en el marco de la Revolución Industrial, cuando se intentaba, pues no quitar, pero quizá modificar un poco el patriarcado. Ujú. Cuéntame un poquito de esto, por favor. Sí, efectivamente hay muchos datos históricos. Lo que sucede en la Revolución Industrial efectivamente es un cambio una determinación de los roles. Lo que comúnmente se hacía al interior de los hogares, que era desde el cultivo de los alimentos, la producción incluso de las vestimentas, pues cambia un poco la dinámica al interior de las familias cuando entra la revolución industrial y entonces físicamente los hombres salen a un mercado laboral y las mujeres se quedan en casa. Entonces, a partir de esta cuestión o de esta etapa económica es que empiezan a surgir ciertos roles. No, no existe un contrato como tal en el cual se haya determinado tú mujer te quedas aquí y yo hombre salgo. Hay muchas ideas al respecto de que no fue tanto voluntario, sino que se tomó en cuenta la reproducción también de la mujer, que necesitaba cuestiones en su momento distintas al hombre, pero que nunca fue un acuerdo como tal. Entonces, ya después de muchos años es que surge la reflexión de por qué las mujeres seguimos en el hogar, ¿no? Pero lo cierto es que la revolución industrial sí fija esta postura en la cual el hombre sale de su hogar para trabajar económicamente y la mujer se queda, ¿no? Porque antes de eso todo se construía y todo era al interior de los hogares. O sea, las familias realmente entraban en un rol en el que generaban sus propias prendas, generaban sus alimentos, estaba esta estructura al interior de los hogares y a partir de la revolución industrial todo esto cambia. Y en la actualidad, ¿cómo vivimos este proceso? Hay, hay muchos posicionamientos, hay dentro del mismo movimiento feminista se tiene una crítica muy fuerte a lo que es el capitalismo, porque dentro de esta reflexión consideran que el capitalismo fomenta el patriarcado, el sistema del patriarcado. Y finalmente empiezan a considerar que que se debe de tomar en cuenta otro tipo de sistema económico. Obviamente esto da para muchísima plática, hay posiciones encontradas. Lo cierto es que la economía como teníamos concebida antes invisibilizaba el trabajo de la mujer. Y como un ejemplo concreto, antes en términos económicos no se consideraba, por ejemplo, el trabajo en el hogar, que tuviera o abonara algo económicamente. Lo cierto es que si no existiera este trabajo al interior de los hogares, la economía no se sostendría. Entonces empezaron incluso ciertos otros modelos económicos a tratar de contabilizar esto, decir, bueno, ¿cuánto en términos del PIB equivale el trabajo en el hogar, al interior? Porque finalmente las mujeres sí abonan, en el cuidado del hogar abonan. ¿Y qué pasaría si no existiera ese trabajo? Pues la realidad es que el sistema caería, ¿no? Entonces, ya hay teorías económicas feministas, me parece que es un avance, el simple hecho de reflexionar el sistema es bueno, no es bueno, por qué es bueno y por qué sí, por qué no, ¿no? Entonces, creo que existen estas reflexiones y es lo que hay que tomar porque el feminismo siempre ayuda y abona en eso, o sea, en reflexionar al respecto de las estructuras. ¿Qué se ha obtenido, benéficamente obvio, con la lucha feminista? Derechos y en todas las áreas. Cuando una mujer no dice abiertamente que es feminista, es negar toda la historia y todas las luchas. Lo cierto es que si tenemos derecho a ir a la escuela fue por una lucha feminista. Si tenemos derecho a votar fue por una lucha feminista.
Entonces es como darle el valor a las cosas, el valor a la historia. Quizás no nos tocó en nuestros tiempos, el derecho al voto igual a nosotras no nos tocó porque todavía no habíamos nacido. Lo cierto es que fue una lucha, no es algo que se conceda. Incluso antes de que se diera, en el caso de México en los 50, antes de que se diera, la lucha ya llevaba muchísimos más años. Muchas mujeres, incluso que lucharon, se quedaron sin votar, porque ya no vieron concretado ahora sí que el esfuerzo por lo que habían luchado, ¿no? Pero igual cuando la mujer entra al ámbito universitario, lo cierto es que, bueno, nosotros ya lo vemos como algo muy normal, ya lo vemos como un derecho pues dado, ¿no? Lo cierto es que todo lo que nosotras tenemos y con lo que hemos normalizado como parte de nuestros derechos son resultados de luchas feministas. Entonces a veces creo que es asumirse como feminista de cierta forma es reivindicativo y decir gracias, o sea, tengo estos derechos y fue por muchas mujeres. ¿Cuáles fueron los principales motivos que llevaron a la lucha feminista? Hay distintas luchas. Actualmente se dice, y bueno, obviamente son ideas distintas, que ahorita los derechos que se están luchando son los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y de las mujeres. En su momento hubo una época en distintos países en donde los derechos que se buscaban era el sufragio. Pero va habiendo como ciertas etapas en donde se van buscando ciertos derechos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, concretamente, ya podemos votar, ya podemos ser votadas, ya tenemos una paridad en algunos congresos locales, federales. Lo cierto es que ahora la lucha ya no es tanto por la paridad, sino por una igualdad sustantiva, en donde los puestos de toma de decisión en comisiones de los congresos, pues haya más mujeres que presidan las comisiones. Porque si bien ya entramos a ciertos campos laborales, no tenemos puestos de toma de decisión. Entonces las luchas van cambiando en la medida en la que vamos visibilizando que todavía existen desigualdades. Hablando de este tema, ¿existen países donde la lucha feminista esté controlada por el gobierno? No podría decir algo concretamente. Digo, el movimiento feminista se le atribuye más a un movimiento de izquierda, en donde ganan más simpatías de partidos que son de izquierda, pero realmente de izquierda, no los que se dicen ser de izquierda, pero en realidad no son progresistas. Son luchas progresistas. O sea, finalmente buscan la consecución de los derechos. Hay estas simpatías, pero tampoco olvidar que hay partidos que, aunque se asuman de derecha, hay aliados y aliadas al interior de esos partidos. Y bueno, hay países en donde obviamente son más conservadores que otros, que es en donde generalmente es más difícil lograr la lucha de los derechos, pero hay movimientos feministas en todos lados. Mencionabas hace rato que el tema en la actualidad es sobre el aborto. Derechos sexuales y reproductivos. Derechos sexuales y reproductivos. Y un tema así sería el aborto como tal. La postura feminista sobre el aborto, ¿cuál sería en concreto? Lo vemos como un derecho que se le debe de otorgar a las niñas y a las mujeres, y hay distintas posturas. Yo en lo personal, si por algo lucho en la cuestión del aborto, es específicamente por el derecho sexual y reproductivo de las niñas. Me parece que cualquier niña embarazada de entre 10 y 14 años es una violación. No debería de existir ninguna niña embarazada entre 10 y 14 años. Y voltear nada más la mirada a argumentos en donde dicen, bueno, es que quedó embarazada porque no se cuidó. Y siempre lo digo, es un argumento tan privilegiado de una persona que se asume de muchos privilegios, porque están invisibilizando completamente los casos de las niñas embarazadas, los casos de las mujeres en zonas indígenas que están embarazadas y que no pueden practicarse un aborto. Es solamente situarlo generalmente a mujeres, adolescentes que están en una escuela, que tienen ciertos privilegios, y es acotar un tema. E incluso ellas tienen el derecho. Pero me parece que a veces esos argumentos reduccionistas tienden a invisibilizar los grupos vulnerables dentro de las mismas mujeres.
Bueno, tocando el tema de que es un proceso que va por etapas dependiendo de qué haya en el entorno, en el momento, ¿cuál podría ser la siguiente lucha? Yo creo que es una buena pregunta. Hay muchas áreas que están abiertas, hay muchas áreas en las que hay desigualdad, hay países en los que hay más desigualdad que otras. Creo que ahora el feminismo está volteando más a un feminismo interseccional. Ya hay una reflexión, y de hecho digo, desde que estaba la lucha por el sufragio femenino, concretamente en países como en Estados Unidos, pues existían estas marchas en donde iban las mujeres y buscaban abogar por el sufragio femenino. Lo cierto es que en esas marchas se daba una cuestión muy particular, que era el racismo dentro del feminismo. Y las mujeres blancas marchaban adelante y las afroamericanas atrás. Y hay una serie de mujeres afroamericanas que lucharon en contra de esto, que se rebelaban y decían, ¿por qué tengo que marchar atrás si yo soy tan mujer como tú, no? Pero estaba situado en una etapa o un momento de la historia en Estados Unidos en donde había racismo. Digo, actualmente todavía se está visibilizando, pero en ese momento había dos tipos de mujeres para Estados Unidos, las blancas y las afroamericanas. Lo cierto es que hay muchos tipos de mujeres, hay una diversidad de mujeres. Y si el feminismo no se asume interseccional, e interseccional significa ver las distintas categorías y las distintas identidades de las mujeres. Hay mujeres que son afrodescendientes, hay mujeres que son indígenas, hay mujeres que son jóvenes, hay mujeres que son ancianas y cada una tiene una necesidad distinta. Entonces a veces sí es voltear a ver y decir, en el caso concreto, por ejemplo, de México, si bien no hay esta ambivalencia o algo tan visible como en Estados Unidos de las blancas y las afroamericanas, lo cierto es que sí hay tonalidades en México y hay racismo por tonalidades. Entonces, el ver a mujeres generalmente con apariencia caucásica en puestos de toma de decisión, pues no es coincidencia. Generalmente las mujeres que con ciertos rasgos caucásicos llegan primero a los puestos de toma de decisión que mujeres indígenas. Entonces, me parece que la lucha feminista va por el interseccionalismo, buscar y realmente ser incluyente dentro del mismo movimiento. A veces queremos hablar por ciertos grupos que no nos toca y no nos corresponde, y hay que cederles el lugar a esas personas. Okay. ¿Algún mensaje que tú quieras darle a nuestra audiencia? Siempre abogo por que las personas reflexionen y mantengan una mente abierta acerca del feminismo. Sé que el feminismo básicamente te hace cuestionarte todo. Te hace cuestionarte tu misma forma de haber hecho las cosas por muchos años. Y a veces en ese cuestionamiento y en esa autorreflexión es que existe la resistencia. Entonces empieza esta cuestión de los argumentos de ciertos grupos. Yo lo que puedo decir es que se reflexione, se reivindique la palabra feminismo, que se sepa que es un movimiento de luchas, que es un movimiento que nos ha dado muchísimo, muchísimo a las niñas y a las mujeres, y en todas las sociedades en donde a las mujeres y a las niñas les va bien, es una economía sólida, y ha sido demostrado. Entonces, creo que en esta cuestión, tanto hombres como mujeres tenemos que reflexionar sobre el beneficio del feminismo en la sociedad. Una última pregunta antes de terminar. En la actualidad estamos, no sé, yo creo que es algo muy difícil en el que a las feministas no nada más las atacan los hombres, sino que han llegado a ser burla incluso hasta de las propias mujeres. ¿Qué me puedes decir sobre esto? No creo que sea una crítica específica de algún grupo en particular. Lo cierto es que en general yo podría decir que son de grupos que tienen esta resistencia. Y también, ¿por qué no decirlo?, desconocimiento sobre lo que significa el feminismo. Yo por eso siempre pongo los ejemplos de cuando tú
te despiertas y resulta que puedes decidir si quieres ir a trabajar o si te quieres quedar en tu casa, tuviste esa elección. Hubo muchísimos años en los que las mujeres no tenían esa elección. Si tú decides ir a la escuela y quieres estudiar ingeniería o quieres estudiar algún deporte o quieres estudiar artes, estás eligiendo. Y esa elección, por muchos años, igual no la tenían las mujeres. Entonces, toda esa suma de elecciones que tenemos hoy en día, tenemos que estar muy conscientes que es por lo que trabajaron por muchos años muchas personas. Entonces, claro que hay críticas, hay personas que si todos los días tú te levantas y tienes tu rutina y que de repente de un día para otro te digan, oye, igual y no era así, o sea, igual y no tenías que levantarte y ponerte la ropa, igual y te tenías que bañar antes de cambiarte, ¿no? Pero si llevas muchos años de hacer algo de manera repetitiva y alguien te cuestiona, es de esperarse que exista resistencia. Y hay temas en los que existe más resistencia que otros, el aborto es uno de ellos, pero me parece que seguirá existiendo en la medida en la que las personas no se den cuenta que sí son conservadoras en ciertos pensamientos o con ciertas ideas, ¿no? Muchas gracias, Marcela. Bueno, pues esto fue todo. Sí, gracias. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Acrópolis Multimedios y en Twitter @Acrópolis Medios. Muchas gracias.